Hoy día comenzar con la segunda parte de lo que es productos notables, así que comenzamos. Ok, dentro de las equivalencias también vimos en la clase pasada que teníamos que habíamos visto lo que era la suma de dos términos elevados al cubo, ¿no? Y la diferencia de dos términos elevados al cubo, ¿no? Entonces acá, tan igual como en la propiedad de Cauchy, también podemos hallarle la suma y la diferencia. Con lo cual se crean dos propiedades más, ¿no? Ok, dentro de estas dos propiedades ya vamos a tener cuando es suma y cuando es diferencia, ¿no? Ok, simplemente cuando todo sea algo. Ok, más o menos para que se entienda un poquito, ya sabes quién es el primer término, segundo término, primer término, segundo término, primer término, segundo término. Es más o menos lo que tienes que tener en cuenta ahí. Entonces, igualito nosotros sabemos que este es el primer término, segundo término. Entonces, empezamos de la siguiente manera. Dice que cuando es suma, es dos veces el primer término. ¿Quién es el primer término? El primer término es 8, pues, ¿no? Este es el primer término. Y dentro de ellos vas a multiplicar todo por el primer término elevado al cuadrado. El primer término es 8. 8 al cuadrado más 3 veces el segundo término que tiene que estar elevado al cuadrado, dice acá. Más el segundo término, acá lo vamos a poner así, elevado al cuadrado, ¿no? Esto de acá te lleva 2 por 8, te da 16. ¿Ok? 16, 8 al cuadrado sería 64, más 3x al cuadrado. ¿Ok? Si tú quieres seguir, puedes seguir multiplicando cada uno de ellos y hallar el resultado final de todo esto, ¿no? Depende de cómo quieras trabajar en realidad, ¿no? Entonces, seguimos. A ver, más o menos la idea del segundo, igualito. Este es de la diferencia. Mira, tenemos que usar esta propiedad. Dice dos veces el segundo término. En este caso, el segundo término es 1, ¿no? Y dentro tiene tres veces, ¿qué cosa? El primero elevado al cuadrado, o sea, tres veces raíz de 3 elevado al cuadrado, más el segundo término, que es 1 elevado al cuadrado. Esto conlleva a decir 2 por 1, 2, ¿ok? Cuadrado con la raíz se va, te queda 3, 3 por 3, 9, ¿ok? Más 1 al cuadrado que te da 1. 2 por 10 te daría 20. ¿Ok? Listo. Eso es más o menos lo que nos faltaba de la vez pasada, ¿no? Entonces acá aumentamos unas tres propiedades más con lo que se llama el producto de la suma por la diferencia. Mira, mira acá. Esta propiedad dice que cuando dos términos de suma y se diferencien y a la vez se multipliquen de esta manera, ¿ya? Se multipliquen, pero siempre y cuando tengan los mismos términos, ¿no? Primer A, B más menos. Y la multiplicación entre ellos dice que el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado va a ser la propiedad. Entonces, mira, basándonos en esta propiedad, nosotros pasaríamos al siguiente ejemplo. Mira, ¿qué dice aquí? X 2 más menos multiplicación entre ellos, sí, ok. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Simplemente hay que elevar el primero al cuadrado, x al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Eso es lo que dice la propiedad, con lo cual esto te quedaría x al cuadrado menos 4. Muy sencillo, ¿verdad? Igualito aquí el primer término, que es x al cubo elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado. Exponente de exponente, esto te va a dar ¿cuánto? X a la sexta menos 25. ¿Ok? Listo. Ok, otra vez, raíz de 5. Mira, acá si tú ves, están en desorden, hay que tratar de ordenarlo, ¿no? Acá hay diferencia de los dos. Este raíz de 5 puede ir para este lado, raíz de 2 para este lado. Hay que darse cuenta quién es el primer término en este caso, ¿no? Mira, acá nosotros el primer término es x, el segundo término es más y menos 2, ¿no? ¿Ok? X al cubo más 5 menos 5. Entonces acá también es de la misma manera. ¿Quién es el primer término? Raíz de 5, raíz de 5. ¿Quién es el segundo término? Menos raíz de 2 más raíz de 2. Entonces, esa es la forma correcta de empezar. Entonces, nosotros diríamos raíz de 5 elevado al cuadrado menos raíz de 2 elevado al cuadrado. Cuadrado con la raíz se va, cuadrado con la raíz se va, te quedaría 5 menos 2, que sería igual a 3.
¿Ok? Otra vez, identifiquemos quién es el primer término. ¿Ok? Más 1, más 1. Más 2x, menos 2x. Entonces, acá sabemos quién es el segundo término. El primer término va a ser 1. 1 al cuadrado menos el segundo término que sería 2x elevado al cuadrado. Esto es igual a 1 menos 4x al cuadrado según ya lo que sabemos de teoría de exponentes, ¿verdad? Acá lo único importante es saber quién es el primer término y quién es el segundo término. Acá fue muy sencillo porque estaba en orden, acá está en desorden. Entonces tenemos que identificar quién es el primer término y quién es el segundo término. Y respetar que ambos sean iguales. Si te das cuenta, ahí está raíz de 5 menos raíz de 2 más raíz de 2. 2x menos 2x más 1 más 1. Entonces simplemente es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Producto dice, segunda propiedad dice el producto de multiplicar dos binomios con un término común. Acá mira, la propiedad lanza una nueva propiedad. Dice que cuando tú tengas la multiplicación igual de la misma manera de dos términos, ¿ya? Pero con un solo término en común. ¿Te das cuenta? Del anterior, ¿cuántos términos comunes tenía? Tenía dos términos comunes. Acá solamente va a tener un término común, que es el X y el A y el B van a ser diferentes. Mientras que acá utilizamos un solo término en común, acá utilizamos dos términos en común obligado. Igualito. Y simplemente dice que la propiedad dice que tiene que ser el primero, el término común elevado al cuadrado, más la suma de los dos segundos términos, multiplicado por x, ¿no? Más la multiplicación de los dos, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Igualito hacemos de la siguiente manera, ¿no? El primero elevado al cuadrado, el término común elevado al cuadrado, que sería x, ¿no? Dice, la suma de los dos, más 2 más 1, me da más 3, multiplicado por el primer término, que es x. ¿Ok? Más la multiplicación de los dos, más 2 por más 1, me da más 2. ¿Ok? Que sería la respuesta. ¿Ok? Igualito acá. Acá que tendríamos, igualito, el término común, que sería n elevado al cuadrado, ¿ya? Más la suma de los dos, más 3 más 4, me da más 7, multiplicado por el primer término que es n, ¿ok? Según propiedad, mira lo que estoy haciendo, solamente la propiedad. Más que dice la multiplicación de los dos términos, o sea, de los dos segundos términos. 3 y 4, más 3 por más 4, me da más 12, ¿ok? Que sería la respuesta, ¿ok? Seguimos acá. El término común aquí es x al cuadrado. Entonces tiene que ser el primer término elevado al cuadrado, ¿ya? Más la suma de los dos segundos términos, menos 7 más 2, me da menos 5, multiplicado por el primer término, que es x al cuadrado. ¿Ok? Más la multiplicación de los dos, menos 7 por más 2, me da menos 14. ¿Ok? Listo. Seguimos trabajando. A ver, terminemos esto. Esto sería x a la cuarta menos 5x al cuadrado menos 14, que sería la respuesta final, ¿no? ¿Ok? X al cuadrado menos x elevado al cuadrado, menos 5x al cuadrado, no se pueden hacer nada, ni esto ni esto, ¿ok? Con lo cual se quedaría así. A ver, en esta parte, ¿cuánto tenemos? Primer término elevado al cuadrado, ¿ya? La multiplicación de los dos, ¿no? Perdón, la suma de los dos, menos 5 más menos 3, te da menos 8. Menos 5 menos 3 te da menos 8 multiplicado por el primer término, que es n. Ahora sí viene la multiplicación, menos 5 por menos 3, que me daría más 15, pues, ¿no? Ok, muy sencillo aquí. Aquí, ¿cómo sería aquí? Acá el primer término que vale ¿cuánto? X al cubo, ¿no? X al cubo. El primero que vale X al cubo elevado al cuadrado. ¿Ok? La suma de los dos. ¿Cuánto sería? Menos 10 más 12 me daría menos 2 multiplicado por el primer término, que sería x al cubo. Y la multiplicación de los dos. Menos 10 por más 12 me daría menos 120. ¿Ok? Con lo cual esto quedaría como x a la sexta menos 2x al cubo menos 120. ¿Ok? Siguiente propiedad. Vamos analizando cada una de las propiedades. ¿Ok?
producto de la multiplicación de un binomio por un trinomio, dice. Oye, si tú tienes este tipo de propiedad a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado, dice que esto de acá va a tener que ser igual a al cubo más b al cubo. O al revés, si tú tienes que tienes a al cubo más b al cubo, lo puedes desdoblar en a más b por a al cubo menos a por b más b. Recuerda que todas estas propiedades necesariamente sí las vas a tener que memorizar, pues, ¿no? Las vas a tener que memorizar para saber cuál ha sido tu primer término, tu segundo término. Necesariamente tienes que memorizar estas dos propiedades. Cuando sea suma y cuando sea diferencia te va a dar al cubo. ¿Ok? Vamos a los ejemplos para que te des cuenta. Yo digo x más 2. Entonces, si yo tengo que x más 2, acá tiene que estar el primero elevado al cuadrado. Multiplicación de los dos que tenemos aquí, más 2. Más 2 por x menos 2x, que está, de acuerdo que siempre el signo va a ser negativo aquí, más, ¿qué cosa? El segundo término al cuadrado. Ok, si cumplen este requisito quiere decir que esto tiene que ser x al cubo más 2 al cubo, con lo cual esto tendría que ser x al cubo más 8. ¿Ok? Listo. De la misma manera aquí, verificamos x al cuadrado más 1. Entonces el primero elevado al cuadrado, que sería x a la cuarta. La multiplicación de los dos primeros sería 1 por x al cuadrado, un x al cuadrado. Pero hay que ponerle negativo, porque así dice la propiedad cuando es suma, ¿no? Cuando es suma. Luego de ahí el segundo término elevado al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Con lo cual verificamos que sí es la propiedad. Entonces podemos decir que x al cuadrado al cubo más, ¿qué cosa? El segundo término elevado al cubo. Esto es igual a ¿qué? A x a la sexta, ¿no? X a la sexta más 1. ¿Ok? Seguimos aquí. A ver, seguimos aquí. El primero elevado al cuadrado. Listo. De la diferencia. Dice que si acá es diferencia, todos acá tienen que ser suma. O sea, no cambia mucho. El primero elevado al cuadrado. O sea, tendrías 9x a la cuarta. Perfecto. La multiplicación de los dos, pero sale positivo. 2 por 3x al cuadrado sería 6x al cuadrado. Con más. Perfecto. El segundo elevado al cuadrado que tendría que ser 4. O sea, cumple los requisitos. Quiere decir, acá lo vamos a poner, que esto tiene que ser 3x al cuadrado al cubo menos 2 al cubo. Pues, ¿no? Es la segunda propiedad. ¿Ok? Esto como respuesta te va a dar ¿qué cosa? Te va a dar 3 al cubo sería 27 x a la sexta menos 8, pues no, menos 8. ¿Ok? Listo. Verificamos aquí también de la misma manera. X al cubo, el primero tiene que estar elevado al cuadrado. Al elevarse al cuadrado te quedaría x a la sexta. Perfecto. ¿Ok? La multiplicación de los dos. 1 por x al cubo sería x al cubo, pero con signo más. ¿Ok? Sale más. Perfecto. El segundo tiene que estar elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Con lo cual acabamos de verificar que se cumple esto, pues, ¿no? Y esto de acá se supone que es de la diferencia tiene que ser x al cubo elevado al cubo menos 1 elevado al cubo. Con lo cual acá tendríamos x a la 9 menos 1, pues, ¿no? Ok, veamos más ejercicios. Siguiendo con los ejercicios, entonces vamos viendo las diversas propiedades que vamos a ir encontrando. Mira, acá tenemos la suma de dos términos, de dos monomios, y la diferencia de dos monomios. Te das cuenta que ambos son iguales, ¿no? Dice de la multiplicación. Entonces, ¿tú qué propiedad vas a usar? Ya sabes, tú la propiedad dice que cuando tienen términos iguales, el primer término y el segundo término son iguales de la suma y de la diferencia en una multiplicación, dice que cada uno, el primer término y el segundo término tienen que estar elevados al cuadrado. O sea, tendrían que estar así, miren. Tendría que ser x a la cuarta, ¿ya?, elevado al cuadrado menos 2 raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Ok, tú de acá ya sabes trabajar, ¿no? El cuadrado entra a multiplicar acá, exponente de exponente. Esto tendría que ser, voy a hacerlo más acá, x a la cuarta, ¿no? Menos. Oye, se supone que el cuadrado afecta a cada uno de ellos, ¿no? Entra a multiplicar acá al 1 y al 2, con lo cual esto tendrías a qué? Tendrías así, de esta manera. 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Afecta a todo lo que está dentro. Así, de esta manera, ¿no? Yo sé que ya tú sabes, así que simplemente esto sería x a la cuarta
menos 2 al cuadrado sería 4. El cuadrado con la raíz se van, serían 2 por 4, que sería 8, y esta sería nuestra respuesta. ¿Ok? De la misma manera acá, primer término, el mismo que el primer término, el 3, segundo término, igualito que 3, de la diferencia de la multiplicación. Entonces dice que cada término tiene que estar elevado al cuadrado. O sea, el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Eso es lo que dice la propiedad, ¿no? Cada vez que tengas este tipo de figuras. ¿Okay? ¿Qué propiedad estamos usando? Recuerda, aquí te voy a poner, acá le voy a poner un asterisco, ¿no? Si tienes a más b por a menos b, esto es igual a cuadrado menos b cuadrado. Eso es la propiedad que estoy aplicando ahora. Entonces tendrías aquí simplemente 4 raíz de 5 x al cuadrado y el segundo término que sería 3, ¿no? Tú sabes que el cuadrado afecta a cada uno de los términos que tienes acá, con lo cual eso sería como escribir 4 al cuadrado por raíz de 5 al cuadrado por x al cuadrado, ¿no? Acá le voy a poner el cuadrado para que vean, simplemente por ahora, ¿no? Pues se supone que todo esto ustedes lo tienen que hacer de frente, ¿ok? Porque el cuadrado afecta a cada uno de los elementos que participan. Entonces acá ya es más sencillo, pues, ¿no? 3 al cuadrado que vale 9. A ver, 4 al cuadrado sería 16 por cuadrado con la raíz se va, te queda por 5. X al cuadrado es 3 por x a la cuarta menos 9. Respuesta final, 5 por 6, 30 llevo 3, 5, 80. 80x cuarta menos 9 sería la respuesta final. ¿Ok? De la misma manera aquí, pues, ¿no? Aquí nuevamente seguimos trabajando. Mira qué tan importante es la teoría de exponentes, ¿no? ¿Okay? Primer término iguales, segundo término iguales, de la suma, de la diferencia y la multiplicación. ¿Okay? Primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Listo. Ok, tendríamos entonces nosotros m3 más elevado a la 3 más x, y acá tendríamos 5, ¿no? Este 2 entra a multiplicar a toda la expresión que tienes aquí, ¿no? Teoría de exponentes, y entonces tendría que ser m elevado a la 6 más x menos 5 al cuadrado, que sería 25, que sería nuestra respuesta. ¿Ok? Siguiente ejercicio. ¿Ok? Aquí ya no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que en el anterior ejercicio teníamos dos términos, los términos eran completamente iguales, acá no. Acá solamente tenemos un término igual y dos términos diferentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacías aquí en este término? Según la propiedad decía que tú tenías que elevar el primer término al cuadrado. ¿Ya? Elevar el primer término lo tenías que elevar al cuadrado. O sea, tendrías 3x elevado al cuadrado. Luego de ahí tenías que hacer la suma de los términos segundos, ¿no? La suma de ellos multiplicado por el primero, ¿no? Por el primero, ¿ok? Entonces, ¿qué tendrías ahí? Tendrías simplemente, a ver, menos 5 menos 1 me da menos 6, ¿ok? Me estaría dando menos 6, según la propiedad que nosotros tenemos, pero teniendo en cuenta nosotros que el primer término, en este caso, es ¿qué cosa? Estamos teniendo el primer término como valor principal el x, pues, ¿no? ¿Ok? Como valor principal al x. Entonces tendríamos que tener nosotros simplemente, a ver, ¿qué ponemos aquí? Por 3x. ¿Ok? Y ahora sí, por la multiplicación de los dos que quedan aquí, ¿no? ¿Ok? Menos 5 por menos 1 me daría más 5. Entonces, la respuesta final de esto tendría que ser 3x al cuadrado menos 6 por 3, 18x, ¿ya? 18x más 5 sería la respuesta. ¿Ok? Otra forma de realizar, tú ya sabes, de la manera
como antes trabajaba, ¿no? El primero con el primero, el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Oye, igualito de la misma manera puedes trabajar, pero esto te ahorra mucho más tiempo, ¿no? Si tú escoges el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo, esto te va a demorar un poquito más, pero también es una opción que deberías saber también, ¿no? Una opcional. Ya sacamos la respuesta, esto sería 3x, el primero con el primero tendría 9x al cuadrado, ¿no? Acá falta corregir, ¿verdad? Acá falta resolver. Entonces sería 9x al cuadrado al final de todo, ¿no? 3x por 3x sería 9x al cuadrado. Luego el primero con el primero con el segundo sería menos 3x. ¿Ok? Luego viene ¿qué cosa? Viene el segundo con el primero, que me daría menos 15x. Y al final, ¿no? Menos 5 por menos 1, que me daría más 5. ¿Ok? Esto sería 9x al cuadrado menos 18x más 5. Con lo cual queda comprobado que sale lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que esto de acá se hace de manera más rápida, nada más, ¿no? De manera más rápida. ¿Ok? Nosotros podemos decir entonces, si ya dominamos la propiedad, nosotros podemos decir que aquí el primero tiene que ser elevado al cuadrado. Entonces nosotros elevamos al cuadrado el primero. ¿Quién es el primero? El primero va a ser 3x. Solamente porque tiene un término común funciona esta propiedad. Solamente cuando hay un término común, no cuando haya dos términos comunes. Los términos comunes es la propiedad anterior, ¿no? Entonces acá están los dos términos diferentes. Ahora dice que tú tienes que sumar estos dos. Más 8 menos 2 me daría más 6. Con la multiplicación del término común, que sería 3x. ¿Ok? Listo. Al final multiplicas más 8 menos 2. Más 8 menos 2 me daría menos 16. Con lo cual tendrías 9x al cuadrado más 18x, ya, menos 16. ¿Ok? Listo. Ahora, siguiente ejercicio. Mira, el siguiente ejercicio vas a tener, este viene de la propiedad. ¿Te acuerdas de esa propiedad? Cuando te sale esto de acá tendría que ser el resultado de ¿qué? De a al cubo más a al cubo, ¿verdad? Esa es la propiedad que teníamos nosotros. Para eso se tiene que cumplir ¿qué cosa? Se tiene que cumplir algo importante. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir en ese tipo de propiedad? En ese tipo de propiedad se tiene que cumplir necesariamente que el primero tiene que estar elevado al cuadrado. O sea, este dice que todo esto tienes que elevar al cuadrado como si fuera un binomio y te tiene que salir este resultado. Con la diferencia que no vas a multiplicarle por 2 aquí al centro. Entonces yo diría, a ver, raíz de 3 al cuadrado, esto me va a dar ¿qué cosa? Esto como escribir así, ¿no? De 2 el cuadrado puede entrar, con lo cual quedaría 3 raíz de 4. Primer término, correcto. ¿Ok? Luego dice la multiplicación de los dos. En la teoría anterior era el doble del primero por el segundo. Acá solamente no ponemos el doble, solamente multiplicamos estos dos. 1 por 3 raíz de 2 me saldría 3 raíz de 2, como está aquí. Y recordando que cuando es suma, al comenzar, el primero tiene que ser negativo. Perfecto, hasta ahí va. Y el segundo elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado me da 1, con lo cual esto es. Acabamos de comprobar, quiere decir que el resultado de todo esto, ¿ya? El resultado de esta multiplicación va a ser igual a ¿quién? Al primer término elevado al cubo más el segundo término elevado al cubo. Así de sencillo, ¿no? ¿Quién es el primer término? Va a ser 3 raíz de 2 y acá 1 nada más, ¿no? Entonces acá te va a dar cubo. Con el índice de la raíz de 3 se van, te quedaría 2 más 1 al cubo, que sería 1, y esto sería 3, que sería nuestra respuesta. ¿Ok? Listo. Vamos al ejercicio número 7, donde vamos a combinar casi todo lo que hemos aprendido, ¿no? Vamos a combinar todo lo que hemos aprendido. A ver, este tipo de multiplicación, ya sabes, ¿no? Un solo término común y los segundos son diferentes. Entonces, el primero elevado al cuadrado, dice, más la suma de los dos, más 3 más 2 me daría más 5, multiplicado por el primer término, que es a. Listo.
Y la multiplicación ahora de los dos. 3 por 2 me daría más c. Perfecto. Menos a al cuadrado menos 5a. Completando lo que está aquí, pues, ¿no? ¿Ok? Listo. A cuadrado con menos a cuadrado se va. Menos 5a con menos más 5a se va. Total, respuesta final a valdría 6. Así de sencillo aplicando cada propiedad. ¿Ok? ¿Eso de acá son qué son? ¿Dos términos iguales? No, acá sí, dos términos iguales, ¿no? M y M, 2 y 2, suma, diferencia de la multiplicación. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? El primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Eso es lo que dice la propiedad, con lo cual acá tendríamos nosotros M al cuadrado menos 4. Seguimos. Menos la multiplicación de todo esto. Para eso voy a poner un paréntesis o un corchete para primero resolver lo que está acá. Otra vez, un solo término en común, dos diferentes. El primero elevado al cuadrado, m al cuadrado. Luego de ahí dice que tiene que ser la suma de los dos. Más 2 más 1 me daría más 3. Multiplicado por el primer término, que en este caso es m. Listo. Por la multiplicación de los dos. Más 2 por 1 me daría más 2. ¿Ok? Más 3m. Listo. Negativo. Delante del paréntesis o del corchete, todo lo dentro cambia de signo. Me quedaría m al cuadrado menos 3m menos 2 más 3m. Resolvamos entonces. M al cuadrado menos m al cuadrado se va. ¿Ok? Nos quedaría menos 3m más 3m se van. Te queda menos 4 menos 2, que sería menos 6, y esa sería la respuesta final de toda esa multiplicación, ¿no? Seguimos abajo de la misma manera. Términos, un solo término igual, los dos son diferentes. ¿Qué hacemos? El primero elevado al cuadrado, ¿ya? La suma de los dos, más 2 menos 1, me daría más 1, multiplicado por el primer exponente, por el primer término, que sería x. 1 por x me daría x, ¿no? Luego por la multiplicación de los dos, 2 por menos 1 me daría menos 2, menos, abro corchete porque voy a buscar el resultado de esto. A ver, acá tenemos un término igual, sí, y otro segundo término también. Entonces esto tiene otra propiedad, ¿no? El primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado también al cuadrado, menos x, de lo cual tendríamos aquí x al cuadrado más x menos 2 menos negativo delante del corchete, todo lo adentro cambio, menos x al cuadrado menos, y acá sería más, 2 al cuadrado sería 4 menos x. A ver, menos x al cuadrado más x al cuadrado se va. Menos x más x se va. Te quedaría menos 2 más 4, me daría 2, que sería la respuesta final. ¿Ok? Con eso acabamos de terminar la práctica, así que nos ponemos a desarrollar tu práctica de hoy día.